Hola, ¿qué tal? Bien, voy a comenzar a hablaros hoy de las figuras planas. Vamos a ir paso a paso viendo cómo son cada una de las figuras planas. Entonces vamos a comenzar con el rectángulo. Vale, todos conocéis lo que es el rectángulo. El rectángulo es una figura de 4 lados que tiene una base y una altura. Esto es un rectángulo, de manera que esta base es igual a esta y esta altura es igual a esta. Bien, el área de un rectángulo, todos sabéis a estas alturas, por lo tanto, que es base por altura. Y el perímetro, por lo tanto, va a ser 2 veces la base, contamos esta, y 2 veces la altura, porque contamos esta y esta. Un caso particular de rectángulo sería el cuadrado. Cuadrado que saque el rectángulo, pero en donde todos los lados son iguales. Entonces, en este caso, pues esto sería A, esto sería A, y esto sería A. Bueno, en este caso, el área de cuadrado es lado por lado, es A al cuadrado, y el perímetro, por lo tanto, es 4 veces el lado. Vamos a empezar así por las cosas facilitas que ya vamos conociendo. En general, esto es extensible a lo que se llaman los paralelogramos. ¿Qué son los paralelogramos? Los paralelogramos, pues es, yo tengo este lado paralelo a este y este paralelo a este, ¿vale? Y formo esta figura, que es una figura de 4 lados, que es un paralelogramo, un romboide, realmente es lo que acabo de hacer aquí. Bien, aquí también tenemos lo que será una base y se tiene también altura que sería, por ejemplo, esta de aquí, sería la altura de este paralelogramo, ¿vale? Entonces el área de un paralelogramo es exactamente igual, sería base por altura. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuál sería el perímetro? Bueno, pues si yo tengo, esta es la base, esta también es la base, este es A y este es A, exactamente igual que antes, sería 2 veces la base más 2 veces el otro lado, que en este caso no coincide con la altura. Bien. Entonces, esto sería un poquito para empezar. Vamos ahora a hablar un poquitito del triángulo. Triángulo que es conocido probablemente como el rey de las figuras, el triángulo. ¿Vale? El triángulo entonces es un polígono de 3 lados. Bien, entonces, primera clasificación, bueno, pues un triángulo puede ser escaleno, en este caso, cuando los 3 lados son distintos, estamos hablando de un triángulo escaleno y por tanto los ángulos también son distintos, escaleno. El triángulo puede ser isósceles. ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Un triángulo es isósceles cuando tiene 2 lados iguales y uno distinto. Sería un triángulo isósceles. O un triángulo que puede ser equilátero, que sería un triángulo en el que los 3 lados son iguales. Si los 3 lados son iguales. Bien, si los 3 lados son iguales, los 3 ángulos son exactamente iguales. En este caso, este ángulo y este ángulo son iguales porque estos 2 lados son iguales, pero este es distinto. Y en este caso, los escalenos, los 3 son efectivamente distintos. ¿Vale? Bien. En el caso de los triángulos es muy importante la altura. ¿Cuál es la altura del triángulo? Pues la altura del triángulo es la que va del vértice, vamos a pasar esto, A, y baja, cae perpendicular, lo indicamos de esta manera, cae perpendicular al lado opuesto. Esto sería una altura. ¿Vale? Bien, en el caso, y solo en el caso, de los triángulos isósceles y equiláteros, como estos dos son iguales, pues la altura cae exactamente en la mitad, es decir, que esto es la mitad del lado y esto es la mitad del lado. Aquí también esto es la mitad del lado y esto es la mitad del lado. En el caso de los triángulos escalenos, no tiene por qué darse, porque lo que va a la mitad es lo que se llama la mediana, no la altura. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuál es el área de un triángulo? Seguro que todos a estas alturas ya me conocéis, área de un triángulo, base por altura entre 2. Muy bien, pero vamos a ver por qué el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces nosotros dibujamos un triángulo, por ejemplo, que sea este de aquí. ¿Vale? Un triangulillo que sea este de aquí.
en donde, bueno, vamos a llamarle esto B. Este es un triángulo en donde la altura, pues, por ejemplo, sería este. ¿Vale? Bien, y vamos a intentar calcular cuál sería, vamos a intentar deducir cuál sería el área de este triángulo. Bien, entonces para ello, bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es, si nos fijamos, construimos por aquí y esto que vendría por aquí. Digamos que lo que hago es construyo un triángulo exactamente igual para este lado, ¿vale? Exactamente igual, de manera que aquí lo que tengo pues es también la altura, ¿vale? Y por lo tanto este es el lado B. Lo único que he hecho es doblar este triángulo para aquí, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál es el área de este romboide que acabo de construir? Pues como es un paralelogramo, el área de este romboide es base por altura. Como el romboide está formado por dos triángulos iguales, pues me queda que entonces el área del triángulo es la mitad del área del romboide y por lo tanto el área del triángulo es base por altura entre 2. De ahí viene la famosísima fórmula del área de un triángulo. Área de un triángulo, base por altura entre 2. Bien, evidentemente el perímetro, por lo tanto, si esto es B, esto es A y esto es C, pues simplemente es la suma de los lados, es A más B más C. Entonces, área de un triángulo, base por altura entre 2, porque cuando nosotros montamos un triángulo, realmente lo que estamos haciendo, lo podemos hacer que es la mitad del área de un romboide. Por lo tanto, nos queda base por altura entre 2. Bien, vamos a seguir ahora con más figuras. Bien, la siguiente figura que vamos a utilizar es el rombo. El rombo, que todos estamos acostumbrados a verlo así. Bueno, pues lo vemos así, no hay problema ninguno. Aunque no tiene por qué estar perfectamente colocado así, puede estar colocado en otro sitio. El rombo no deja de ser un paralelogramo. Podría calcular perfectamente con los lados. Imaginamos pues, que este es el lado del rombo. Bueno, pues calcularía, por ejemplo, la altura que sería esta de aquí y calcularía base por altura. Y ya está. Efectivamente, esto sería, así me saldría el área de un rombo. De todas maneras, seguramente os suena una fórmula que incluye a las diagonales. Entonces, ¿qué son las diagonales? Bueno, las diagonales de cualquier polígono son aquellas que van de un vértice a los otros dos. Entonces, el rombo tiene los otros vértices. El rombo tiene dos diagonales. Una diagonal más grande, ¿vale? Que es lo que se llama la diagonal mayor. Normalmente se escribe así con una línea más grande. Y una diagonal más pequeña, que es lo que se llama la diagonal menor. ¿Vale? Bien. Entonces, si nos fijamos en las características del rombo, vemos que esto, el rombo, lo que está formado es por dos triángulos. Vale. Vamos a coger el triángulo, uno de ellos, por ejemplo, está arriba. ¿Cuál es la base de este triángulo? Bueno, la base de este triángulo es la diagonal menor. ¿Cuál es la altura de este triángulo? Fijaos que la altura de este triángulo es la diagonal mayor, pero divididos entre dos. Entonces, el área de este triangulillo de aquí es base por altura entre 2. Como el rombo está formado por dos triángulos, entonces el área total es multiplicar eso por 2. Es 2 veces el área del triángulo. Con lo cual, lo que tenemos es que el área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. La famosa área de la famosa fórmula, del área de un rombo. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. El perímetro de un rombo pues es 4 veces el lado, porque el lado exactamente es exactamente igual. Bien. Vale, vamos a terminar por ahora con el trapecio. Vamos a terminar con el trapecio. Trapecio. Bien, ¿qué es un trapecio? Bueno, pues un trapecio es, yo tengo una base más pequeñita, una base más grande y dos laditos que se unen. Esto es lo que se llama la base mayor, esto es lo que se llama la base menor y esos son los lados correspondientes.
¿vale? Bien. Vale, todo trapecio tiene una altura, que sería esta de aquí. ¿Vale? Que sería la altura del trapecio. Bien, se puede pintar allí o se puede pintar aquí. Y se puede pintar aquí sin ningún problema. Esa sería la altura. Vamos a deducir entonces el área de un trapecio. ¿Cómo hacemos? Pues si nosotros trazamos esta diagonal, ¿vale? Fijaos que entonces divido el trapecio en dos triángulos. Esta es la base. Y aquí tenemos la altura. Y el otro, también sería así, en donde esta es la base pequeñita. Y aquí tenemos la altura. Es decir, simplemente lo abrí. Simplemente lo abrí. Entonces tengo dos triangulillos. ¿Vale? ¿Cuál es el área de este triángulo? Base por altura entre 2. ¿Cuál es el área de este triángulo? Base menor por altura entre 2. Con lo cual el área del trapecio tiene que ser la suma de las dos, de las dos áreas. Bueno, fijaos que es base mayor más por altura, base menor por altura. Al final lo que nos queda es, sacando factor común, base mayor más base menor, todo ello lo multiplicamos por la altura y lo dividimos entre 2. Y este es el área, la fórmula del área de un trapecio. Base mayor más base menor, todo ello por la altura y dividido entre 2. Bien, bueno, no quiero finalizar esta primera parte de las áreas sin recordar tipos de trapecios, porque sí que nos aparecen tipos de trapecios, ¿no? Podemos hablar de trapecio isósceles. ¿Cuándo hablamos de un trapecio isósceles? Cuando tenemos base menor, base mayor, y tenemos esto de aquí, más o menos bien hecho, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este lado es igual a este. Bien, si este lado es igual a este, fijaos que entonces, cuando yo trace las alturas, y esta de aquí, una altura y otra altura, aquí lo que se me forma es, por una parte, un rectangulillo, B, H, sería este rectángulo, y luego dos triángulos exactamente iguales. Dos triángulos exactamente iguales, que serían este y este, en donde la longitud de estos dos trocitos, que es, pues es, yo tengo que ver cuál es la diferencia de la base mayor a la base menor, y esa diferencia repartirla por igual entre este lado y este lado. ¿Vale? Esos serían los triángulos, los trapecios isósceles. ¿Vale? Es decir, que este lado y este lado son exactamente iguales. Y un trapecio rectángulo, bueno, pues como su nombre indica, un trapecio rectángulo sería así, que es que uno de los ángulos, perdón, es un ángulo recto, ¿vale? Eso sería un trapecio rectángulo. Entonces, fijaos que esto sería la altura, todavía más uno de los lados del trapecio coincide con lo que es la altura del mismo. ¿Vale? Bueno, seguiremos un poquito más allá.